Bueno, lo siguiente que veríamos sería la diferencia entre una variable y una función. Entonces vamos a poner diferencia variable y una función. Entonces en este caso pues nosotros podemos definir una variable utilizando o asignándole el signo igual, dos puntos igual. Entonces si nosotros tenemos x y decimos que x es igual con 3, nosotros vamos a utilizar este signo igual, que sería definición, y decirle que x es igual con 3. Esto sería una variable. Entonces esa variable puede cambiar. Nosotros podemos asignar el valor de 3, 4, 5, 6, 7. Y una función en este caso sería y, pero para decir que también está definida, también debemos de utilizar dos puntos igual. Entonces dos puntos igual va a ser para definir una variable o una función, ¿sí? Nosotros le vamos a decir y es igual a, puede ser a un número o puede ser, digamos, a una variable. En este caso serían 2x más 1. Entonces y sería una función y valdría 2x más 1. Sin embargo, si nosotros no tenemos definido a x, nos va a producir un error, ¿sí? Por lo tanto, este tipo de funciones nosotros necesitamos definirlas antes, o sea, definir todas sus variables antes para que puedan ser definidas de esta manera, ¿sí? Entonces, en este caso nosotros ya sabríamos que ya se está evaluando directamente el valor de x aquí. Entonces nos darían 2 por 3, 6 más 1, 7. Entonces y es igual a 7. Pero ¿cómo MATCAD nos deja saber cuál es el valor? Si nosotros utilizamos dos puntos igual, aquí sería un error, porque nosotros estaríamos pidiendo un valor para y. Sin embargo, nosotros queremos evaluar. Entonces el signo que vamos a utilizar sería el igual sin dos puntos, y nos va a dar el valor de esta función. Entonces nótese que dos puntos igual va a ser para definir, y igual solamente va a ser solamente para evaluar numéricamente. Entonces aquí lo podemos poner. Esto sería para definición, definir, y igual nada más sería para evaluar. Ok, entonces este sería un tipo de función que nosotros vamos a estar utilizando, pero sin embargo les digo, aquí podemos ver que el signo, necesitamos tener definidas todas las variables para poder utilizarlas. Otra forma de función que utiliza MATCAD es f de x. Aquí en f de x no es necesario que nosotros hayamos evaluado el valor de x, no es necesario. Lo voy a quitar de acá, lo voy a poner por aquí, ¿sí? Y no me marca ningún error. ¿Por qué? Porque esta función, este tipo de función, acepta variables sin que sean definidas previamente, ¿sí? Ahorita lo vamos a volver a evaluar mientras los dejo acá arriba. Entonces f de x le digo yo que es igual a es igual a 3x 3x al cuadrado. Aquí utilizamos la calculadora. Le quitamos este punto, no sé por qué que ya es un poquito complicado hacer esto, entonces es casi volver a empezar. Sería no sé por qué queda así, 3 por x al cuadrado sería más 4 sobre de x más seno de x.
Bueno, aquí hay un error en cuanto a la función o al signo igual que estoy utilizando. Para que pueda yo corregir eso, necesito decir que la función va a ser, necesito definir la función, ¿sí? Entonces en este caso yo estoy tratando de evaluarla, entonces el signo igual que estoy utilizando no es el correcto. Si yo quiero definir una función, necesito decirle que es igual a algo, o sea, definirla. Entonces por lo tanto voy a utilizar dos puntos igual, ¿sí? Entonces f de x es igual a 3x cuadrada más 4 sobre de x más seno de x. Entonces esto lo pego aquí y ya tendría mi función definida. Como les comentaba anteriormente, no es necesario que yo tenga definido el valor de x, incluso puedo eliminar todo esto, ¿sí? Puedo eliminar todo esto y mi función no tiene ningún error, ¿sí? No produce ningún error porque no es necesario que yo define el valor primero de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta función, si yo quiero, puedo evaluarla de la siguiente manera. Digamos que x es igual con 1, entonces pongo entre paréntesis a 1, y si yo quiero saber el valor, pues no le voy a poner el dos puntos de definición, ¿no? Sino el igual solamente para evaluar numéricamente. Entonces aquí ya me estaría dando el valor, ¿sí? Y así sucesivamente yo puedo darle valores y que me diga cuánto vale la función. Entonces aquí sería, ¿sí? Si yo le doy el número 2, 3, 100, ¿no? ¿Sí? Me pueden dar ese valor, ¿sí? No es necesario, ¿sí? O incluso yo lo puedo definir anteriormente. También podría definirlo. También si quisiera puedo decirle que x es igual con 3, ¿sí? Y decir cuánto vale f de x o que me lo evalúe. Ya aquí ya tomaría directamente este valor, ¿sí? Lo evaluaría numéricamente y ya me daría un valor de 28 con el valor de 3. Pero si yo elimino esto, obviamente que va a haber un error porque me dice x no está definida. Entonces necesito definirla primero, pero igual también le podría yo poner números o bueno, principalmente números para que se pueda evaluar esta función, ¿sí? Entonces esa sería la diferencia entre en esto, ¿sí? Yo puedo tener una función como la había yo visto anteriormente, y es igual a 2x más 1, pero necesito primero definir a x. Y con este tipo de funciones f de x no es necesario definir la función primero, no es necesario definir la variable x, ¿sí? Incluso les digo, no solamente puede ser de una sola variable, sino pueden ser de varias variables. En este caso puedo tener h, que es función de x, coma función de la función f de x, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a, si yo quiero darle un valor tendría que definirla. Si yo quiero que valga algo tengo que definirla, y va a ser igual a x más f de x, ¿sí? En este caso, si se dan cuenta, metí esta función f de x como variable en esta función, ¿sí? Entonces si yo declaro al valor de x igual con 3, por ejemplo, obviamente que f de x va a ser igual a 28. Y este valor y esta función h, x por f, x va a valer igual con 3 y f va a ser igual con 28. Entonces serían 3 más 28, que sería igual a 31. Pero para que yo pueda evaluarla numéricamente necesito solamente igual, 31 punto y tantos, 31.472.
Y es así como podemos trabajar con variables y funciones en Mascat, ¿sí? Lo principal es que para definir hay que utilizar dos puntos igual y para evaluar solamente igual.